¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Qué bueno. Hoy continuamos, hermanos, nuestro estudio de la confesión y hoy nos toca una lección, el capítulo 7. ¿Cuántos recibieron mi mensaje de texto? Amén, hermana. ¿Vos no recibiste, Mabel? Oh, me olvidé incluirte. Quería que traigan todos sus libritos para poder estudiar. Si quieren anotar, yo les voy a animar a que hagan algo, hermanos. Que compren un cuadernito de cualquier lado, Walmart, donde quieran. No estoy haciendo propaganda, nada. Pero compren un notebook para anotar las cosas que estamos dando. Era mi intención poder traerle preguntas, pero creo que va a ser mejor que anoten ustedes todo lo que estamos dando porque hay mucha información que se les va a dar y que se les está dando, ¿verdad? Entonces, traigan sus cuadernitos mejor, cómprense uno por ahí y vengan dispuestos a los miércoles a estudiar la palabra y a estudiar lo que estamos viendo, ¿verdad? De la confesión de fe de 1689. Entonces, hermanos, hoy nos toca hablar del pacto de Dios. Y ¿cuántos se acuerdan la lección pasada que estudiamos el miércoles? ¿De qué estudiamos? La caída del hombre. Muy bien. ¿Qué más estudiamos? Ahí está viendo Nilsson. Copiatina y era... Está bien, Nilsson. No, pero Nilsson estaba, así que no hay nada. De la caída del hombre, del pecado, de su castigo. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo dos palabras que aprendimos? Dos palabras nuevas, ¿se acuerdan? ¿Nadie anotó? Supra, infra, ¿verdad? Supralapsarianismo y el infralapsarianismo. ¿Se acuerdan? Dos palabritas nuevas que no son medicamentos, pero son frases, palabras teológicas, ¿verdad? Que hemos visto, ¿verdad? Entonces, es importante anotar todo lo que estamos viendo y dando, ¿verdad? Muy bien, hermanos, vamos a hablar hoy del pacto de Dios. Y si ustedes ven su capítulo 7, solo tiene 3 párrafos hoy. Gloria a Dios, dice, me va a terminar rápido el pastor. Qué lástima. Son 3 párrafos que son muy extensos. Básicamente hablan, hermanos, del pacto de Dios y los pactos de Dios con el hombre. En primer lugar, vamos a definir qué es pacto. ¿Les parece si definimos qué significa un pacto o qué significa el pacto? Miren, esto pueden anotarlo, esto está en la teología sistemática, en el libro de teología sistemática de Wayne Grudem, y esta es una buena definición. Miren lo que es, y les voy a decir despacito para que lo anoten si tienen para anotar. Un pacto es un acuerdo legal. Un pacto es un acuerdo legal inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre, que estipula las condiciones de sus relaciones. Les leo de nuevo. Un pacto es un acuerdo legal inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre, que estipula las condiciones de sus relaciones. Vamos a ir definiendo un poco esto. Vamos a ir entrando en la palabra después, por supuesto. No se alarmen ni no crean que estoy acá dando otra cosa más que la palabra del Señor. En esta definición de Grudem, de teología sistemática, de lo que es un pacto, hay una palabra clave, o varias palabras claves. 2 vamos a ver hoy, 2 o 3. Acuerdo. ¿Qué significa un acuerdo? Esta palabra acuerdo significa que hay 2 partes, ¿verdad? Es como que Dani y yo hagamos un acuerdo. Mira, Dani, todos los miércoles a tal hora vamos a reunirnos y a estudiar esto, ¿verdad? Es un acuerdo que hacemos entre 2 partes. Entonces, también la palabra divinamente impuesto, en la cual está la definición, significa que el hombre, escuchen bien, nunca puede negociar con Dios. Nunca el hombre puede negociar con Dios o cambiar los términos de este pacto. Esto es muy contrario a lo que muchas sectas pentecostales hoy predican. ¿Qué es lo que predican hoy muchas sectas? Que tú puedes, ¿qué? Pactar con Dios, ¿verdad? Pueden prender enlace
Y pueden ver eso en las famosas maratónicas en que los falsos profetas allí hablando y diciendo, tú puedes pactar con Dios. Hermano, eso es una mentira más grande de lo que es este estudio aquí, ¿verdad? Hermanos, no hay forma de que tú y yo podamos negociar con Dios. No hay forma en que tú y yo podamos cambiar los términos del pacto que Dios establece con el hombre. Es Dios quien pacta con el hombre, no el hombre con Dios. Esa es una gran diferencia. Ahora, ¿por qué? Porque esta definición tiene también una palabra clave. Inalterable. Inalterable. ¿Qué significa? Que no puede alterarse una vez establecido. Dios pactó una vez y para siempre y ese pacto nunca cambia. Entonces, aunque hay muchos detalles adicionales, hermanos, entre los pactos que Dios hizo con el hombre, el elemento esencial es la promesa. En Jeremías 31:33, ¿qué dice? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es la esencia del pacto de Dios. Ahora, ¿cuántos tipos de pactos existen? Los teólogos han dividido en tres. Y estoy muy de acuerdo con esto porque los que vamos a estudiar hoy son tres tipos de pactos. Y vamos a ir desglosando de a poquito para poder ir entendiendo, hermanos. El primer pacto es el pacto de obras. El segundo pacto es el pacto de redención. Y el tercer pacto es el pacto de gracia que está aquí en sus libritos, el capítulo 7. Básicamente el libro describe el pacto de gracia. Pero nosotros, para entender un poco más y tener una amplitud de qué es un pacto, vamos a estudiar los tres pactos. El pacto de obras, el pacto de redención y el pacto de la gracia o el pacto de gracia, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el pacto de obras? ¿Cuántos pueden quizás dar así no adivinación, ¿verdad? Pero jugarse por una respuesta. ¿Qué es el pacto de obras? ¿O dónde estableció Dios el pacto de obras? ¿Se pueden imaginar? Génesis 1, Génesis 2. Bueno, en el huerto del Edén podemos ver que está el primer pacto que Dios hace. Y habían estipulaciones claras en esto. Vamos a Génesis ahora. Génesis, el capítulo... Bueno, antes de Génesis, vamos a ver Oseas 6:7. Vamos a Oseas 6:7, antes de ver el pacto en Génesis. Miren lo que dice Oseas 6:7. Hablando básicamente, Oseas y refiriéndose a los pecados de Israel. Miren lo que dice Oseas 6:7. Dice, mas ellos, hablando de Israel, cual Adán, o como Adán, traspasaron, ¿qué dice? El pacto. O sea, me está dando a entender que Dios hizo un pacto con Adán y con Eva. Entonces, habían estipulaciones en las cuales Dios había puesto a ellos en un lugar y Él hizo un pacto con ellos. En este pasaje vemos a Adán viviendo en una relación de ¿qué? Con Dios, de pacto con Dios. Pero ¿qué pasó con ese pacto? Se había quebrantado ese pacto. Ese pacto en Edén se quebrantó. Ahora, en Romanos, vamos a Romanos. Todos tienen Biblia, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Romanos, vamos a leer un poco desde el 12. Y esto habla de Adán y de Cristo. Entonces, vamos a ir viendo qué pasa aquí. ¿Qué es lo que ve Pablo en este pasaje? Romanos 5, 12 al 21. Romanos 5, 12 al 21. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo,
Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, ¿de quién está hablando? De Adán, murieron los muchos, está hablando de nuestra condición, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, ¿quién es? Jesucristo. ¿Te dan cuenta? Pablo es muy teólogo y Pablo hace mucho juego de palabras muchas veces y hay que estar ahí atento a lo que está escribiendo Pablo para poder entender un poco. ¿Qué es lo que está diciendo hasta aquí? Que la muerte entró por un hombre que es Adán, ya lo vimos la otra vez. Pero a través de esa muerte, dice, también entró la gracia a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Entonces, el versículo 16 dice lo siguiente: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. O sea, el juicio vino, ¿por qué? Adán y Eva comieron lo que Dios dijo, no comáis. Entonces, por un solo pecado vino el juicio, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, ahí está resumiendo, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, nosotros, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para el que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos? Que los muchos pecados, las transgresiones, no son comparables con la gracia de Cristo Jesús, la cual derramó sobre sus escogidos. Entonces, ¿qué es lo que ve Pablo en Romanos 5, 12 al 21? Pablo ve en Adán y en Cristo y a Cristo como cabezas de las personas que representan. ¿Qué significa esto? Que coincide con la idea de que Adán era parte de un pacto antes de la caída. Antes de la caída. En Edén, que habían estipulaciones que Dios hizo con ellos, ¿verdad? Las dos partes aparecen con claridad cuando Dios le da mandamientos al hombre. ¿Qué son los mandamientos? Ahora sí vamos a Génesis. Génesis 1. Donde todo estaba perfecto, donde todo estaba bien. Miren lo que dice Génesis 1, 28 al 30. Acá están los requerimientos de las relaciones, ¿verdad? Que aparecen bien definidos en estos mandamientos. Miren lo que dice: y los bendijo Dios. ¿A quiénes? Al hombre, a la mujer. Y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. ¿Y qué dice ahí? Y fue así. Habla de una ordenanza que Dios da, pero en el capítulo 2 de Génesis, versículo 15 hasta el 17, le da un mandamiento. Podemos ver aquí, miren lo que pasa. 2:15 al 17, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, capítulo 1 te describe en forma general
El capítulo 2 te da una visión más amplia de lo que Dios le dijo a Adán y a Eva en ese lugar. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero ¿qué dice el 17? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esa es una ordenanza que Dios mandaba. Y acá hay una consecuencia. Porque, dice, el día de que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Se dan cuenta, hermanos? Capítulo 1, versículo 28 al 30. Dios dice, bendice al hombre. Le dice, todo esto puedes hacer. Vas a hacer oñorear sobre las aves, sobre los animales. En el capítulo 2 le dice, mira, de todo esto puedes comer. Y ahí empieza a dar, ¿qué? Una ordenanza, un mandamiento. Más de este árbol en específico no puedes comer. Porque el día que vas a comer hay un castigo sobre eso, vas a morir. Entonces ese es un pacto, ese es el pacto de obras que Dios hace con el hombre. Ese es el primer pacto. ¿Qué me muestra a mí la presencia del árbol de la vida? Miren en capítulo 2, versículo 9. Miren lo que dice el capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida, dice, el árbol de vida en medio del huerto. O sea que en el medio del huerto que estaba, el árbol de la vida. La presencia del árbol de la vida en medio del jardín, hermanos, era una promesa de vida eterna con Dios. Sí, hay una condición, si Adán y Eva satisfacían ¿qué cosa? Las condiciones de aquel pacto de relación que Dios hizo con ellos, mediante ¿qué cosa? Una completa obediencia. ¿Qué es lo que ellos podían hacer, hermanos? Vamos a hacer un resumen. Podían estar en la tierra, comer de todo árbol, dice señorear a los animales, pero ¿qué? No podían agarrar de ese fruto, dice. Esa era la condición. Esa era la condición. Otros pactos en las Escrituras, hermanos, tienen generalmente una señal asociada con el pacto. Y eso vamos a ver más adelante. Por ejemplo, la circuncisión, el bautismo, la cena del Señor. Eso vamos a ir viendo después. Pero claramente podemos ver que aquí la señal de ese pacto sería ¿qué cosa? El árbol de la vida. ¿Que estaba dónde? Plantado en medio, dice, del huerto del Edén. Entonces, hay personas o teólogos que llaman a este pacto de obras, más bien pacto adámico o pacto de la naturaleza. Pero lo más razonable, como dicen aquí algunos comentaristas, es llamarlo pacto de obras. ¿Por qué pacto de obras? Porque Dios no hizo pacto con los animales. Dios no hizo pacto con las plantas, ¿verdad que no? Ni con las aves, ni con los animales del mar. ¿Con quién hizo Dios el pacto? Con el hombre. Entonces un pacto de obras. ¿Por qué? Porque la participación en las bendiciones del pacto, escuchen bien, dependía claramente de la obediencia o obras de parte de Adán y de Eva hacia lo que Dios les dijo, no comerás de él. ¿Vamos entendiendo, hermanos? ¿Vamos entendiendo? El pacto de obras. Ahora, muchos van a preguntar, ¿está en vigencia este pacto de obras hoy? ¿Está en vigencia? En varios sentidos sí lo está, pero también en varios sentidos no lo está. Vamos a explicar eso detallado. ¿Por qué? ¿Por qué en varios sentidos lo está? Número uno, miren lo que dice, está en vigencia porque Pablo nos muestra en Romanos 7. Vamos a Romanos 7. Romanos 7:10. Miren lo que dice Pablo en Romanos 7:10. Dice así. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí
me resultó para muerte. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo implica que la obediencia perfecta a la ley de Dios, si esto fuera posible, nos llevaría a qué cosa, hermanos. ¿Qué dice Pablo? A la vida. Pero ¿a qué le resultó a él? Dice, a mí me resultó para muerte. A mí me resultó para muerte. Miren el otro pasaje en Romanos 10:5 sobre este mismo tema. Romanos 10:5 dice, porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Romanos 10:5. Entonces, ¿está en vigor o está en vigencia este pacto de obras? Sí está, en este sentido de que la obediencia perfecta a la ley de Dios nos lleva a la vida, pero es imposible hacer eso. Ni tú ni yo podemos hacer esto. El castigo, otra razón por la cual está en vigencia. El castigo en este pacto aún sigue en vigencia. Miren lo que dice Romanos 6:23. Y yo sé que todos conocen de memoria Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿está en vigencia? Sí. Este pacto está en vigencia para todo ser humano, aparte de ¿quién? De Cristo. Aparte de Cristo Jesús. Aunque ningún ser humano, hermanos, pueda cumplir a cabalidad la ley de Dios, puede participar de las bendiciones de Dios. Cristo obedeció perfectamente el pacto de obras por nosotros, porque Él no cometió ¿qué cosa, hermano? Ningún pecado. Miren lo que dice 1 Pedro 2:22. 1 Pedro 2:22. Y yo sé que esto es básico, ustedes conocen, hermanos. Pero miren, es importante repasarlo, es importante leerlo y ratificar esto que creemos. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué dice la primera parte del versículo 22? El cual no hizo pecado. En ese sentido, ese pacto de obras sí está vigente. Ahora, ¿en qué sentido no está vigente? Ya no tenemos nosotros que lidiar con el mandamiento específico de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Dónde está el árbol de la ciencia del bien y del mal? Nadie sabe. O sea, ya en ese sentido, no, tú y yo ya no tenemos que lidiar con esto. Otro punto por lo cual no está vigente. Tú y yo tenemos una naturaleza, ¿cómo, hermanos? Caída. Una naturaleza corrompida después de la caída. Ya no estamos en condiciones de cumplir con las disposiciones que Dios le dio a Adán y a Eva en ese estado de inocencia en cual ellos estaban. Tú y yo no estamos en un estado de inocencia. ¿Se acuerdan que vimos el miércoles pasado? Dice, ¿fueron abiertos qué? Los ojos y conocieron qué cosa. El bien, el mal. Conocieron que estaban desnudos, dice. Ya la inocencia se fue. Entonces, tú y yo no estamos dispuestos a cumplir eso. ¿De qué otra manera ya no está vigente este pacto? Cristo ha cumplido para nosotros, los cristianos, satisfactoriamente, ¿qué cosa, hermanos? Todas las estipulaciones que Dios hizo en ese pacto de obras. Cristo satisfizo una vez y para siempre. Nosotros obtenemos sus beneficios o las bendiciones no mediante una obediencia real a los mandamientos de Dios. ¿Cuántos pueden cumplir a cabalidad de Génesis y Apocalipsis, hermano? Acá, levántense. ¿Quién? ¿Nadie? ¿Voluntarios? Nadie. Pero ¿qué pasa? Lo único que nosotros podemos hacer es depositar nuestra fe en los méritos de la obra sacrificial de Cristo. Allí es donde que somos participantes de esas bendiciones que Dios nos da. ¿De qué otra manera no está vigente ese pacto? Que los cristianos hemos sido liberados del pacto de obras por la obra de Cristo. Y hemos sido incluidos ¿dónde? En el nuevo pacto,
en el pacto de la gracia. Entonces, en primer lugar, vimos el pacto de obras. Hermanos, ese pacto de obras solamente estuvo vigente, ¿saben cuántos capítulos en la Biblia? Vigente así, sin nada de transgresiones. ¿Cuántos capítulos? 2 capítulos. En el tercer capítulo, ¿qué pasa? El hombre cae y transgrede esa ley de Dios. Ahora, quiero introducirles al segundo pacto. Y este pacto es el pacto para mí, donde la gracia, donde la misericordia de Dios se ve hacia nosotros. Este es el pacto de redención. ¿Qué es el pacto de redención? El pacto de redención no es entre Dios y el hombre, sino es exclusivamente entre los miembros de la deidad. ¿Y quiénes son los miembros de la deidad, de la Trinidad? Es un acuerdo entre el Padre, es un acuerdo entre el Hijo y es un acuerdo entre el Espíritu Santo. ¿Mediante qué cosa? Mediante el cual el Hijo está de acuerdo a hacerse hombre, ser nuestro mediador, obedecer las demandas del pacto de obras en nuestro favor y qué más, y pagar el castigo del pecado que tú y yo merecíamos. Ese es el pacto de redención. No hubo un acuerdo entre hombres, entre el hombre y Dios, sino hubo un acuerdo en la Trinidad, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tú me vas a preguntar, pero ¿dónde está eso en la palabra, pastor? ¿Dónde está eso? Muéstrame, vamos a ver. Las Escrituras nos enseñan claramente, habla de un plan, habla de un propósito específico en el cual Dios se puso de acuerdo, ¿para qué? Para ganar nuestra redención, para comprarnos de nuevo por precio. En cuanto al Padre, si están anotando, en cuanto al Padre incluía un acuerdo. Escuchen bien, ¿qué era el acuerdo? De dar a su Hijo un pueblo que redimiría para ser, que los redimiría para ser suyo. Miren lo que dice Juan 17, 2 y 6. Juan 17, 2 y 6. Dice así. ¿Se dan cuenta? El pacto de redención es exclusivo entre Dios. El pacto de obras, ¿cómo era? Dios y el hombre. El pacto de redención es solamente allá arriba, en los cielos. Miren lo que dice Juan 17, 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. El versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. O sea, el acuerdo incluía de que Dios, de que Dios iba a dar a su Hijo para que éste pueda redimir a su pueblo para que sean suyos. ¿Qué más incluía ese acuerdo por parte del Padre? Enviar a su Hijo para que fuera su mediador. Juan 3:16, ¿qué dice? Amén. Porque de tal manera amó, dice Dios, al mundo. Y el mundo no se está refiriendo acá de personas solamente, sino que a toda su creación. Ahí es donde falla mucha gente. No, acá dice que, acá dice, ¿verdad? Y no me vengas con Calvino. Bueno, no es Calvino, es la palabra, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dio su Hijo ¿para qué? Para que fuera su mediador. Número 3. Preparar un cuerpo para que el Hijo morara en él como hombre. ¿Dónde está eso en la Escritura? Colosenses 2:9. En él habitó, en él habita, dice, corporalmente toda la deidad. Dice, vamos a verlo, lo dije de memoria, a ver si lo dije bien. Colosenses 2:9. Miren lo que dice acá. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo dije al revés, pero lo dije, ¿verdad? En él habita corporalmente. ¿De quién está hablando, hermanos? De Cristo. Toda la plenitud de la deidad. Dios preparó ¿qué? Un cuerpo ¿para quién? Para su Hijo. Para que él venga a morar, se haga hombre. Dice, pero en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
¿qué más incluía el acuerdo en el Padre? Vimos dar a su Hijo, que enviara a su Hijo para que fuera su mediador, preparar un cuerpo para su Hijo, para que Él morara como hombre. ¿Qué más? Aceptarle como mediador del pueblo que Él había redimido. ¿Dónde está eso? Hebreos 9:24. Hebreos 9:24. Hebreos 9:24. Dice, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Wow. Tremendo. ¿Y qué más? ¿Cómo termina el acuerdo para el Padre? Darle a Cristo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, lo que dice Mateo 28 y 18. Mateo 28 y 18. Toda, ¿qué dice? Potestad, toda autoridad me ha sido dada. Entonces ese incluía el pacto de redención por parte del Padre, el acuerdo del Padre. Ahora, en cuanto al Hijo, ¿qué incluía al Hijo, a Jesucristo? Él estuvo, ¿qué? De acuerdo a que vendría a este mundo como hombre y viviría bajo la ley mosaica. La ley mosaica. Miren lo que dice Gálatas 4:4, justamente, y eso me está maravillando hoy porque al hacer nuestro calendario, hermanos, de predicación, justamente coincide lo que dimos el domingo pasado. ¿Se acuerdan que estudiamos el domingo pasado? El miércoles, y lo que estamos estudiando hoy va ligado con lo que es la lección del domingo. O sea, cómo hace Dios las cosas, ¿verdad? Y cómo nos muestra, nos va hablando a través de su palabra, hermanos. Miren lo que dice Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. ¿Qué libro estamos estudiando los domingos? Gálatas, ¿verdad? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ¿qué? La ley. ¿De qué ley está hablando allí la palabra? La ley mosaica. Esa era la ley que ellos estaban bajo esa autoridad de esa ley. ¿Qué es mosaico? La ley mosaica eran las leyes que Dios dio en el Sinaí a Moisés. Y eso voy a hablar un poco después. Es la ley que Dios dio a Moisés. Está en Éxodo desde el capítulo 19 hasta el 24 más o menos. Esa es la ley mosaica. Y después vamos a ir viendo qué pasó con esa ley mosaica. Entonces, Cristo vendría, se viviría como hombre bajo la ley. ¿Qué otro acuerdo él haría? Se sometería, dice, a la perfecta obediencia y a los mandamientos de su Padre. ¿Ustedes creen que Cristo hizo eso? Sí, toda la Escritura está llena de eso. El Nuevo Testamento dice, yo vine a cumplir ¿qué cosa? La voluntad del que me envió. Tengo muchos pasajes, hermanos, pero por la premura del tiempo quizás no vamos a ver todos. Si usted quiere, después yo le paso. Número 3, ¿cuál sería otra condición de Cristo? Esta es la más maravillosa. Se humillaría a sí mismo y se haría obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses 2:9. Se humillaría. ¿Qué dice Filipenses 2:8? Perdón. Lo que le dije. Pero él se humillaría y vendría a morir en una cruz. ¿Se acuerdan? El domingo les dije, ¿ustedes creen que Cristo no podía enviar legiones de ángeles para que él no sea humillado de esa manera? Sí. ¿Pero qué pasó? Él tenía que cumplir ¿qué? El propósito por el cual fue enviado. Él tenía que cumplir este pacto de redención. ¿Con quién? Con Dios el Padre, con Dios Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? La relación del pacto de redención. Ahora, el Hijo también estuvo de acuerdo en formar un pueblo para sí mismo, a fin de que ninguno de los que el Padre les iba a dar se perdiera. Y gloria a Dios por esto. Juan 17:12. Ese pasaje es contundente para aquellos que dicen, no, pero yo me salvé el domingo y el martes pequé y ya se perdió mi salvación. Pues miren lo que dice el pasaje aquí en Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé. Y ninguno de ellos, ¿qué?
se perdió, hermanos. Esta escritura se cumple en la iglesia también, porque Dios el Padre les dio ¿a quién? A su iglesia, a Cristo. Y ninguno de ellos se perdió ni se va a perder. ¿A excepción de quién dice acá? Sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Qué interesante, ¿verdad? Tú me diste, los guardas, y esto ninguno se va a perder. Esta es una tipología o una ilustración de lo que es la iglesia. ¿Por qué? Están los escogidos, los cuales Dios preserva para siempre. Pero ¿qué dice? Al final de los tiempos va a venir que la apostasía, dice, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que hay una ilustración también aquí en este pasaje de que hay muchos Judas hoy en las iglesias? Hay muchos Judas metidos en la iglesia. Por eso la escritura está regada. Dice, guardaos de qué? De los falsos profetas. Otro pasaje dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero a los que Dios escogió, Él los guardó y Él los va a preservar. Porque esa salvación que nos dio, y lo ratificamos una vez más, no se pierde. Como dice John MacArthur, si tú podrías perder tu salvación, pues la perderías. Si yo pudiera perder mi salvación, ¿cuántas veces la hubiésemos perdido, hermano? Pues acá dice la palabra, Dios nos dio esa salvación, nos hizo parte de su pueblo para que ninguno se perdiera. Amén. Ahora, ¿cuál es el pacto? O sea, vimos el pacto en el acuerdo del Padre, del Hijo. Ahora vamos a ver el acuerdo que Él hizo, o sea, que el Espíritu Santo hizo. Estuvo de acuerdo en hacer la voluntad del Padre, llenar y facultar ¿a quién? A Cristo. Él facultó a Cristo para que Él llevara a cabo su ministerio en la tierra. Mateo 3:16, cuando Cristo se estaba bautizando, ¿qué pasa allí? El Espíritu, dice, de Dios desciende sobre Cristo como, dice, como paloma, dice. ¿Para qué? Para ungirlo y para que Él sea... hay una palabra en inglés que no se puede traducir en español, empoderado sería, ¿verdad? Empowered, ¿verdad? No se puede traducir, pero esa es más o menos lo que pasó. Dios empoderó, no sé si se puede decir eso, a Cristo. ¿Para qué? Para que Él pueda llevar a cabo su ministerio en la tierra. Y aplicar que los beneficios de la obra redentora de Cristo a todos los creyentes después de que Cristo regresara en su ascensión al cielo. Juan 14, miren conmigo Juan 14. Ese empoderamiento del Espíritu Santo no solamente estaba en Cristo, sino que ya iba a estar en nosotros. Miren lo que dice acá en capítulo 14, versículos 16. Dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará ¿dónde? En vosotros. Qué interesante que nos dice la Escritura con ustedes, porque con parece que está aquí al lado, ¿verdad? Este está conmigo, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Espíritu Santo? Está en nosotros, en nosotros. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Contundente la palabra del Señor. No os dejaré huérfanos. Muy al contrario de lo que enseña un visitante muy ilustre de nuestros días aquí en Estados Unidos, que dice que estamos huérfanos sin María. Dice. ¿Saben a quién me refiero ahora? Bueno, la palabra nos dice que Él no nos va a dejar huérfanos, Él vendrá a nosotros. ¿Por qué? Porque Él va a morar en nosotros. Entonces, hermanos, el pacto de obras, el pacto de redención hecho allá en los cielos con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y todo esto nos lleva a ¿qué cosa? Al libro. Esta es la introducción, ahora entramos en el tema, hermano. Al pacto de la gracia. Al pacto de la gracia. Esta es la tercera y la última que vamos a estudiar hoy. Hermanos, hay una necesidad. Había una necesidad de un pacto así. ¿Por qué?
Porque cuando el hombre no obtuvo la bendición ofrecida en el pacto de obras, ¿qué pasó? Se hizo necesario que Dios estableciera otro medio. Necesario. Uno en el cual el hombre pudiera ser salvado. Uno en el cual el hombre pudiera acceder a esa redención, a esa vida eterna. Entonces Dios estableció un nuevo pacto, y ese es el pacto de la gracia. Y como les dije hace rato, a partir de la caída de Génesis 3, ustedes van a ver que la narración, a partir de ahí, de todas las escrituras hasta el final, es la acción de Dios. Es Dios actuando en la historia para llevar a cabo el plan maravilloso de la redención, a fin de que personas pecadoras como tú, como yo, podamos llegar a ser, ¿qué, hermanos? Salvos. Entonces tú ves el pacto de obras, Génesis 1 y 2. Génesis 3 hasta Apocalipsis, vas a ver que el pacto de gracia, de la redención de Dios hacia su pueblo. En todo el Antiguo Testamento, hermanos, y en todo el Nuevo Testamento, quizás podemos encontrar algunas variaciones en detalle, pero los elementos son los mismos. El pacto está allí y la naturaleza de esos elementos están en todas las escrituras. ¿Cuáles son las partes de ese pacto de gracia? Hay unas partes en ese pacto de la gracia. Son Dios, esa es la parte, Dios. ¿Se acuerdan que al principio le dije, si yo hago un acuerdo con quién, un pacto con Dani? Hay dos partes, Dani y yo, ¿verdad? Bueno, en este pacto de la gracia hay dos partes. Es Dios eterno y el pueblo que Él iba a redimir. Que ahí entramos, ¿quiénes? Nosotros, ¿verdad? Pero acá, en este caso, ¿qué pasa con este pacto de la gracia? Era necesario y es necesario un mediador, el cual es Cristo Jesús. Es necesario un mediador. Hebreos 8:6. Si van conmigo a Hebreos 8:6 rápidamente. Quiero darle todas las partes bíblicas, o sea, las bases bíblicas para esto, hermanos, para que no se vayan. ¿Qué dice Hebreos 8:6? Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un ¿qué? Mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Wow. Ese es el mediador. Cristo era el mediador de ese pacto. ¿Qué es lo que hace Cristo? Él cumple por nosotros, hermanos. Él cumple por nosotros las condiciones de ese pacto de obras que ni Adán, ni Eva, ni tú, ni yo podemos, ni ellos pudieron satisfacer. Cristo cumple todo y de esa manera, hermanos, ¿qué hace? Él nos reconcilia con Dios. Hay una reconciliación con Dios. ¿Se dan cuenta que todo lo que le estoy diciendo es el pacto de obras, el pacto de redención de Dios y el pacto de la gracia, hermanos? Eso todo engloba ¿qué? El Evangelio, hermanos. Es Dios actuando en beneficio de nosotros para que tú y yo podamos hoy tener vida eterna. En el pacto de obras no había mediador. En el pacto de redención no era necesario. Pero en el pacto de la gracia sí era necesario un mediador. Alguien, uno, dice, como dice Romanos, que satisfaciera todas las cosas, las condiciones de Dios para que tú y yo podamos tener acceso al Padre. Por uno entró el pecado, por uno entró la vida, Cristo Jesús. ¿Cuál era la condición o requerimientos, hermanos, de esto? Es tener fe en la obra de la redención, la obra de redención de Cristo. Romanos 1:17. Esa es la condición, tener fe. ¿Tener fe para qué? ¿O tener fe en quién? En Cristo Jesús, en sus méritos, no en los nuestros. 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Se acuerdan que estudiamos esto el domingo también?
mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, este requerimiento de fe, esto que era el requisito esencial de la obra redentora del Mesías, era también condición para quienes, para los del Antiguo Testamento, para que ellos puedan tener acceso a las bendiciones de ese pacto. Muchos quizá dicen, sí, pero ¿cómo se salvaban Abraham? ¿Cómo se salvó Noé? ¿Por obras? Hermanos, la salvación nunca fue por obras. La salvación siempre ha sido y será por gracia. No por lo que tú hagas, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Ellos, ¿qué hicieron, hermanos? Abraham, David, ellos como otros creyentes, ¿qué pasa? Alcanzaron la salvación mirando hacia el futuro, la obra que el Mesías haría en su favor. Podemos ver que la revelación en este caso fue progresiva, hermanos. ¿Por qué? Porque Adán murió con ¿qué promesa? ¿Alguien se acuerda? Génesis 3:15. Esa fue la única promesa que tuvo Adán. Miren lo que dice Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está la promesa de ¿qué? De un mediador, de un Cristos, de un Mesías, que iba a venir a rescatar a su pueblo. Adán murió con esa promesa. Adán no tenía nada escrito, si ustedes se dan cuenta. Abraham, Noé, todos los que murieron en esa época, los profetas, dividimos en profetas mayores, menores, ¿verdad? Todos murieron mirando a esa promesa. Quizás los profetas como Isaías, Miqueas ya tuvieron una revelación un poco más concisa de que vendría un Mesías en más o menos ese tiempo. ¿Y después qué pasó? Miren conmigo en Lucas 2:21. Lucas 2:21. Este es un relato que me gusta mucho. Miren lo que dice Lucas 2:21. ¿Tienen ahí conmigo? Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de ¿quién? De Moisés. Cristo dice, nacido bajo ¿qué? La ley. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Aquí entra en escena Simeón. Acuérdense de Adán. ¿Qué promesa tenía Adán? Dice, tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el calcañar. Eso era lo único. Y que quizás oralmente transmitió a quienes, a sus hijos, a sus nietos. Y oralmente se transmitió eso por generaciones. Hasta que Moisés estuvo ahí, también la forma de escribir la ley de Dios. Y así se fueron progresivamente. Y miren lo que dice acá. Llamado Simeón, este hombre dice, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. ¿En qué estaba esperando? ¿A qué estaba esperando este hombre? ¿La palabra? ¿A quién? ¿A un Mesías? ¿Están conmigo, hermanos? No se durmieron, ¿verdad? Esperaba, dice, la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese, ahí está, al ungido, al Cristo del Señor. Ungido es Cristo, al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios,
diciendo, miren las palabras de Simeón. Dios le había dicho, no vas a morir hasta que tú veas a quién, al ungido del Señor, aquel que va a libertar a su pueblo de sus pecados. Miren lo que dice Simeón. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Ya me puedo morir, dijo Simeón. ¿Verdad? Ya estuvo. Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, ¿qué cosa? Tu salvación. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahí está el pacto de la gracia derramado en Cristo Jesús. Dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación. ¿A quiénes? Hasta Simeón entendía y los fariseos no. No, solo Israel. Yo soy el linaje de Benjamín. ¿Y tú de qué linaje? No, yo de Leví. No, yo de... ¿Qué dice Simeón? Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. ¿Se dan cuenta de la revelación cómo fue progresiva? Desde allá, desde Edén, bueno, casi Edén, ya saliendo fuera del Edén, hasta aquí donde Simeón ve la gloria, ve la salvación delante de sus ojos. Miren lo que entonces podemos ver de que Adán murió confiando en esa promesa, Noé, Abraham, los profetas, hasta que llegamos a ¿quién? A Simeón. Ahora, la condición para comenzar en este pacto, ¿qué es? Es la fe en la obra de Cristo. ¿Y cuál es la condición para continuar en este pacto? Es la obediencia a los mandamientos de Dios. Pero obedecer solamente, hermanos, no es suficiente para ganar méritos con Dios. Y esto es lo que siempre decimos, depositar nuestra fe, o voy a refrasear como se dice, ¿verdad? No es que yo tengo que guardar los mandamientos para salvarme, esto es lo que siempre decimos, sino que yo guardo los mandamientos porque soy salvo. Esa es una gran diferencia. Después de confiar y depositar nuestra fe, vemos si nuestra fe es genuina cuando obedecemos. Porque esta fe genuina produce ¿qué cosa? Según Santiago 2:17. Produce obediencia. Y esto va a demostrar ¿qué cosa? Que somos miembros del nuevo pacto. ¿Qué eran las promesas de bendiciones? ¿Se dan cuenta? Hay un acuerdo. O sea, hay dos partes. Dios, su pueblo, un mediador, Cristo, y hay bendiciones. ¿Cuál es la bendición de este pacto? La vida eterna con Dios. Tanto en el Nuevo Testamento, hermanos, como en el Antiguo Testamento, esta promesa aparece. Génesis 17:7. Rápidamente conmigo. Génesis 17:7. Los que son rápidos, busquen conmigo. Génesis 17:7 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿A quién está hablando? Abraham. Abraham. Hermanos, esta promesa encuentra su cumplimiento ¿en quién? En la iglesia, en el pueblo de Dios que somos nosotros. Pero su cumplimiento total, ¿a dónde va a ser? Apocalipsis 21:3. ¿Dónde va a ser ese cumplimiento total de esa promesa? Apocalipsis 21:3. Dice así. Cristo diciéndole Jehová diciéndole a Abraham: yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo. Y acá miren lo que dice en Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. ¿Y qué dice? Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Gloria a Dios, el pacto cumplido a cabalidad. El pacto cumplido a cabalidad. La señal de pacto o de este pacto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento varía, ¿verdad? Las señales. En el Antiguo Testamento, el comienzo al introducirse al pacto, ¿cuál era? Algo visible. La circuncisión. Pero ¿cuál era la continuidad en esos pactos o en ese pacto?
eran la observancia de las fiestas, el guardar la ley o de tratar de guardar la ley. Ahora, ¿cómo es en el Nuevo Testamento, hermanos, la señal de ese pacto? ¿Alguien sabe? Ya vamos terminando. Bautismo. Amén. El bautismo es una expresión externa de mi realidad interna, de lo que ha pasado en mi vida. Es un testimonio público. Es una señal de ese nuevo pacto que está en mí hoy. Ahora, ¿cuál es lo que continúa ese pacto? ¿Alguien sabe por algún...? En el Antiguo Testamento eran las observación de las fiestas, de las ceremonias, de la ley. Ahora, ¿cómo es en el Nuevo Testamento? Es la participación en comunión de la Santa Cena. Esa es la participación, o sea, es el continuismo de lo que nosotros comenzamos en el bautismo. Señales externas, hermanos. Señales externas. ¿Y cómo quiero terminar? Quizás hay diferencias entre el antiguo. ¿Cuáles son las diferencias entre el antiguo y el antiguo y nuevo pacto, hermanos? No es todo del antiguo, porque el pacto con Abraham y David nunca son llamados antiguos en el Nuevo Testamento. El único pacto que fue llamado antiguo, y quiero que anoten los pasajes para que usted lo lea después. El único pacto que es declarado antiguo o viejo es el pacto mosaico. Como le decía la hermana hace rato, ¿verdad? Está en Éxodo 19 al 24, es el pacto que Dios estableció con Moisés y era la ley mosaica, y esa es la única parte donde la Escritura llama en 2 Corintios 3:14, Hebreos 8:6 y 13, la Escritura lo llama antiguo pacto. ¿Por qué? Porque este iba a ser sustituido en Cristo en el Nuevo Testamento, o en el Nuevo Pacto, perdón, en el Nuevo Pacto. Por eso en Lucas 22:20, cuando Cristo da la copa a sus discípulos, dice: bebed de ella todos. ¿Por qué? Este es mi sangre que por muchos es derramada en señal de ¿qué? Del nuevo pacto. El antiguo pacto anulado, el pacto mosaico, pero todo cumplido en Cristo. Hermanos, este nuevo pacto, y con esto termino, es el pacto eterno en Cristo, por medio del cual nosotros hoy tenemos comunión eterna con Dios. Y esa comunión será completa cuando se cumpla lo de Apocalipsis 21:3, en que Él sea nuestro Dios para siempre y nosotros seamos su pueblo de Él, valga la redundancia, eternamente y para siempre. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra, porque, Señor, podemos entender, Señor, hoy el pacto, ese pacto eterno, Señor, que tú has hecho para poder rescatarnos, para poder liberarnos, Señor, de la esclavitud en la cual estábamos presos, Señor. Y gracias, Padre, porque ese pacto de redención fue hecho y movido a compasión por tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por esto. A ti, Señor, sea la gloria. A ti, Señor, sea la honra. Ayúdanos a entender, a meditar en esto, Señor. Y a poder, Señor, comprender completamente, enteramente, Señor, lo que significa este pacto para nosotros hoy. Te damos gracias por Cristo, nuestro mediador, porque Él cumplió todos los requerimientos, Señor, para que hoy nosotros, por medio de Él, podamos ser llamados y declarados justos delante de ti. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.